Desde Argentina, energía de la nueva conciencia. Mantra. Sintoniza tu mundo interior. Bueno, y aquí desde la 91.9 Mantra FM vamos a dar comienzo a un espacio que está referido a Buscando Maitreya. Y para esto vamos a estar charlando con una invitada especial aquí en la Argentina, Patricia Pichón, que es colombiana, está residiendo desde hace muchos años en Londres, autora de este libro, Buscando a Maitreya, escritora y con una vasta experiencia en este contacto y en esta oportunidad, ¿no? de mezclarse y de intercambiar esta energía de Maitreya. Bienvenida, Patricia, ¿cómo te va? Me va muy bien, estoy muy contenta de estar aquí en Radio Mantra con ustedes. Bueno, qué gusto. También sabía que has estado en el programa de Martín y de Leila y bueno, vamos a estar hoy charlando nosotras un poco de toda esta experiencia que de algún modo seguramente marcó tu vida, ¿verdad? Por supuesto, hay un antes y después. Eso. Patricia, sin conocer demasiado sobre tu historia, lo cual me alegra mucho, porque tengo mucho para preguntarte, ¿te hiciste escritora a partir de la experiencia con Maitreya? ¿O tú digamos, sos escritora antes de esta experiencia? Yo fui periodista en mi propio país. Trabajé para El Tiempo y después en Londres trabajé en editoriales y también trabajé largo rato en periodismo por libre. Bien. Y trabajé también de traductora durante muchos años. Además de algunos trabajos sociales, he trabajado con refugiados, con deshabilitados y también tengo un entrenamiento en psicoterapia y veo pacientes hace más de 12 años. Entiendo que el título del libro, Buscando a Maitreya, está hablando de algo que estás proponiendo que hagamos, ¿o es una experiencia que en tu vida sigue activa, esto de buscar a Maitreya? Buscando a Maitreya relata una etapa muy particular cuando yo tuve una serie de experiencias con Maitreya y le pedí a periodistas colegas que asistieran conmigo en la búsqueda de él porque, según se decía, se había radicado por un tiempo en una zona muy desahuciada de Londres, donde había mucha población asiática del subcontinente hindú. Y entonces el propósito era tratar de hacer algún contacto con él o con gente allegada a él. Pero todo eso fue impulsado por una serie de experiencias muy particulares. Yo en 1981 tuve un sueño con un personaje que yo desconocía. Se me apareció en el sueño un señor muy alto, enteramente vestido de blanco, con enormes ojos oscuros, pómulos altos, una piel bronceada, dorada, un señor muy digno, que se apareció en un templo, y yo estaba en ese templo con una amiga en el sueño, y yo lo saludé con una reverencia en el sueño. Mira. Y le dije, porque telepáticamente quizás me pidió ayuda, y yo le dije, yo lo voy a ayudar, pero necesito mi mente. Como decir, yo le hago entrega de mi corazón, o sea, todo lo que yo hablo, todo lo que yo pienso, pero necesito
mi mente, la mente clara. Hasta antes del sueño, ¿sabías de la existencia de Maitreya? No, yo no sabía quién Nada. era este personaje. Ah, Yo no ok. sabía quién era. Sabía que existían maestros en el Oriente, por supuesto. Había oído hablar de toda una serie de maestros, por ejemplo, el maestro de la India, que fue maestro de Madame Blavatsky, la fundadora de la Sociedad Teosófica. En fin, conocía algunos nombres y sabía de la existencia de ellos. Pero este personaje que se me apareció en el sueño, yo no sabía quién era. Tampoco habías tenido otras experiencias de esta naturaleza, digamos, vos hacías tu carrera de periodista y Sí, muy sí. abocado a eso, ¿no? Sí, sí. Y en todo caso, en ese momento, como al año de esa experiencia, que yo francamente no podía olvidar porque no la entendía, pero sabía que era algo importante, fui a una conferencia sobre los maestros de la sabiduría, que Ajá. son un grupo de maestros específicos que rodean a Maitreya. Y yo había oído hablar de estos maestros de la sabiduría y pensé, bueno, qué interesante esto. Fui a esta conferencia, que era una conferencia pública en Londres, y la persona que estaba dándola se llama Benjamin Creme, Ajá. y él se presentó como discípulo de un maestro que vivía originariamente en el Tíbet y que luego con la invasión china de 1959 se pasó del otro lado de la frontera, que él había entrado en contacto con él telepáticamente y el maestro quiso que él fuera al Tíbet. Y cuando estaba preparando su viaje, invadieron los chinos. O sea que él nunca pudo ir y el maestro tuvo que entrenarlo en técnicas telepáticas a larga distancia durante 19 años. Apa. Pero él era apto para eso, por eso lo eligió el maestro. No es que él fue y lo encontró, sino que el maestro lo encontró a él, que eso es lo que suele pasar. Ujú. Entonces él explicaba todo esto y explicaba que retornaban en esta época de cuerpo presente una serie de maestros para guiarnos, inspirarnos, ayudarnos, impulsar un nuevo, una nueva era de verdad, no simplemente de palabras, sino una nueva era que la vamos haciendo juntos todos. Y este grupo se llama Los Maestros de la Sabiduría y el que encabeza ese grupo es Maitreya. ¿Cuándo te das cuenta que Maitreya es Maitreya? Bueno, en esa conferencia... De tu sueño, ¿verdad? Sí, en esa conferencia hubo muchas preguntas y todo del público cuando terminó su conferencia Benjamin Creme, y entonces al final él dice, vamos a recibir la bendición de Maitreya. Ajá. Y se inclina y cuando se yergue de vuelta desaparece la figura de él ante mis ojos y yo veo como una luz plateada, rosácea, todo alrededor de él. Pero la cara no es la cara de Benjamin Creme, sino la cara de un personaje completamente distinto, muy, muy alto, con los ojos oscuros, esos pómulos un poco altos, esa piel. Y todo el tiempo que Benjamín daba una bendición, con los brazos extendidos, dándose media vuelta, luego de frente, luego media vuelta, luego de frente, yo no lo veía a él, yo veía este otro rostro, que además ese personaje que me miraba, despedía de él oleadas y oleadas de energía de amor, pero una cosa de una pureza tan increíble que me recordaba un infante, o sea, un bebé, una cosa así. ¿Habías tenido una experiencia de esta naturaleza antes también o No, nunca? no, Era la nunca. primera vez. Sí, sí. Bien. Yo ese tipo de cosas a nivel enérgico, pues no, la desconocía completamente. Y se produjo otro fenómeno muy particular, que yo no podía parpadear durante los 20 minutos que duró esta visión. Yo no podía cerrar los párpados. Entonces, como no los podía cerrar, cada tanto lagrimeaba, pero no porque estaba llorando, sino porque si no parpadeas empiezas a lagrimear, se produce ese fenómeno. Y es muy duro, yo creo imposible, estar 20 minutos sin parpadear, al menos que esté ocurriendo una cosa muy particular al nivel de energía, ¿no? Yo sentía esa energía en el corazón, sentía una cosa de una fuerza y de una pureza. Es imposible de olvidar una experiencia así, una cosa maravillosa. ¿Qué pasó después? Porque después la mente interviene, ¿verdad? Y empieza a analizar qué es lo que pasó, o sea, y necesita ponerle nombre a las cosas, ¿verdad? Por supuesto. Cuando terminó esta bendición y otra vez se vuelve a erguir Benjamín, dice, bueno, hemos terminado la conferencia, yo me volteo hacia mi marido que estaba conmigo y le digo, bueno, pero tú viste esto, tú viste lo que yo vi. Él dijo, no, yo no vi nada. Ah, ahí está. Pero delante mío había una señora que se volteó hacia nosotros y dijo, ¿lo vieron? ¿Lo vieron? Y nosotros no vimos, o sea, queríamos escuchar lo que había visto ella. Claro.
Y ella lo que vio fue un personaje todo vestido de blanco, corriendo y diciéndole, ya vengo, ya vengo. Ella vio eso. Yo en cambio vi este rostro que era igual al que yo había visto en el sueño. Y bueno, supongo que diferentes personas tendrán diferentes experiencias, pero de todas maneras yo mandé pedir a unos amigos que fueran a la siguiente conferencia de Benjamin Creme, porque yo quería ver si alguien más podía tener la experiencia que había tenido yo. Porque yo sentía que ese fenómeno no era solo para mí, claro, era una cosa para compartir. No claro, sentía que era una cosa única para mí, para nada. No me sentí ni especial, ni elegida, ni escogida, nada de eso. ¿Tuviste la oportunidad de compartir esta experiencia con Benjamin Creme luego? Sí, pero no inmediatamente. Okay. Nosotros hicimos contacto con él unos meses después. Ajá. Pero yo envié a 3 personas a la conferencia siguiente, porque en esa época él las daba semanalmente en Londres, ahora las da una vez al mes. Y entonces después invité a estas 3 personas a mi casa a cenar, sin haberles dicho lo que yo había visto. Bueno, 2 personas dijeron que todo muy interesante, etcétera, pero bueno, estaban a la espera. Y la tercera persona que entró a la casa estaba temblando y dijo, he tenido una experiencia de transfiguración. O sea, ella lo interpretó así. Claro. Y le preguntamos qué era eso y describió exactamente lo mismo que viste la vos. cara que yo había visto, idéntica. Además, un fenómeno muy particular, que aunque yo solamente vi el rostro, interiormente lo percibí como un personaje muy, muy alto y muy delgado. O sea, yo no entendía cómo era, con qué sentidos percibía yo eso, pero Benjamin Creme, por ejemplo, no es alto, es de pelo blanco, de ojos verdes, de piel muy blanca, con los hombros un poco anchos. Este personaje era con la tez como muy bronceada, muy alto, sí, y muy otra flaco. configuración nada física. Que ver, nada sí. que ver. Ahora, Patricia, con toda esta experiencia, en algún momento habrás hecho este contacto con Benjamin, le habrás contado seguramente, ¿verdad? Sí, le conté y él... ¿El qué recuerda? No, lo que pasó fue que empecé a asistir a un grupo de meditación que él tenía en su casa. Lo conocí y me invitó a participar en ese grupo y empecé a participar en ese grupo de meditación. Y en un momento dado, en una de sus conferencias públicas, dijo que existía una posibilidad de contacto si los medios se acercaban a él de determinada manera, no con intenciones, digamos, bajas o de escándalo, sino sinceramente con intenciones de aprender un poco quién era él, cómo era él o qué propósitos tenía. En fin, teníamos que tener una actitud correcta. Claro. Entonces yo empecé a animarme a hablar con periodistas, incluso muchísimos que yo no conocía, simplemente llamaba y decía, bueno, soy Patricia Pichón, a mí me han pasado una serie de experiencias muy particulares, quisiera hablar con usted acerca de una posibilidad que tenemos en este momento. Y bueno, mucha gente me decía, estás loca, otra gente me decía, eres una obsesiva, otra gente se paraba y se iba, y otra gente decía, te voy a ayudar. Y era imposible saber de antemano quién me iba a ayudar, porque cada vez que yo empezaba a hablar de lo que me había pasado, yo sentía como un leve toque en mi espalda, a la mitad de mi espalda, y sentía cómo pasaba una energía a través mío y salía como si uno estuviera jalando un tejido así muy fino, muy delicado, y era como una energía llena de luz que le pegaba a la otra persona en el corazón. Y en el momento en que pasaba eso, la gente que tenía el corazón abierto, digamos, se le llenaban los ojos de lágrimas y decían, bueno, yo te ayudo. O sea, ni siquiera se daban cuenta qué era lo que estaba sucediendo, claro. Pero como yo hablé con muchos, yo experimenté esto muchas veces. Y se produjo también un fenómeno muy curioso, que era que de tanto hablar, los primeros días que decidí acercarme a toda esta gente, quedé ronca, pero absolutamente ronca, sin voz, completamente afónica. Entonces, cuando ya iba a las primeras entrevistas que yo había armado para hablar con otros periodistas, yo llegaba literalmente sin voz al encuentro. Y en el minuto en que empezaba a hablar, volvía a mi voz. Después salía, iba a un café para descansar. Antes de ir a la próxima entrevista, estaba totalmente afónica de vuelta. Y cuando volví a hablar con alguien, estaba perfecta mi voz. Y este fenómeno duró 11 días. Upa. Ahora, Patricia, ya cuando empieza a pasar todo esto de manera reiterada, ¿qué empieza a vislumbrarse en tu persona? Un poco tu tarea,
¿no? Digamos, en algún punto sos como depositaria de algo, recibes algo, y seguramente en lo interno muchas cosas se deben haber movido en donde a vos te inspirás a hablar con el periodismo. O sea, ¿cómo empieza a cambiar tu vida? Empieza a cambiar porque me empiezo a dar cuenta que existe un propósito en este momento, Ajá. un propósito de ayuda a la humanidad. Es decir, los maestros tienen una visión de un periodo muy difícil en este momento, de grandes cambios. Están muriendo viejas formas políticas, religiosas, sociales, económicas. Estamos en todo tipo de crisis a la vez. Y al mismo tiempo están naciendo nuevas formas. Entonces, según ellos, en una etapa de transición de este tipo, vienen maestros a la tierra, no están solos y no vienen por casualidad o porque se les provocó, les antojó, es porque hay un propósito de tratar de ayudar en la etapa de transición a una nueva civilización. ¿Y de qué manera sentís que vienen a ayudar en este momento? Claro, ayudan de muchas maneras. Claro, porque Sí. es bastante complejo a veces entender, vienen a ayudar. ¿Cómo? Sí, bueno, por ejemplo, ellos... En primer lugar, la tarea de un verdadero maestro es doble, es la enseñanza y es la sanación, las dos cosas. Entonces ellos hacen enormes tareas de sanación a nivel individual y también a veces a nivel grupal, y eso sí lo he podido, lo he podido ver muchas veces, y de eso podemos hablar dentro de un momento. O sea que... por un lado. Claro, esta presencia de la cual vos sentías y esta visión que tenías en ese momento, ¿era una visión que tenía un componente sanador? En ese momento yo no estaba consciente de eso. Okay. Solamente estaba consciente de que sabían lo que yo estaba haciendo por la cuestión de haber estado afónica y luego no afónica, luego afónica de vuelta, así con alta precisión. O sea que cuando uno estaba encaminado en una tarea de este tipo, recibía una ayuda muy definida. Eso es lo que yo me di cuenta. Pero poco a poco me empecé a dar cuenta que el trabajo de Benjamin Creme consistía mucho en recibir del público y de personas, digamos, allegadas a él a través de la meditación u otras tareas en las cuales estaban envueltos en este campo de difundir las enseñanzas de los maestros, nombres de gente que estaba enferma. Y él le pasaba esto a su propio maestro, el maestro con el cual él tiene este contacto telepático, y el maestro a veces daba informaciones sumamente precisas, pero en general decía, haremos todo lo que podemos dentro de la ley de la causa y el efecto, o sea, la ley kármica. Claro. Es decir, que ellos también están supeditados a esa ley y obviamente nadie se cura sin la voluntad divina, pese a que ellos tienen un entrenamiento en localizar una persona, enviar energía, Bien. este tipo de cosas. Esa es una forma de ayuda, digamos. Esa es una forma de ayuda muy especial muy y muy particular, maravillosa. sí. Y hay muchas veces que la gente se salva sin tener la menor idea que han recibido ese tipo de ayuda también. Es como una especie de dispensación, ¿verdad? Sí, algo así. continua. Suena, Ellos ¿no? están trabajando Claro. en eso todo el tiempo. Y después hay otro tipo de cosa que es como una especie de educación espiritual. Ellos difunden enseñanzas, ellos difunden su visión de cómo ven el mundo en este momento, cuáles son las necesidades del mundo en este momento. Maitreya, en una etapa en Londres, dio estas enseñanzas a un grupo de monjes hindúes. Y yo conocí a una persona de ese círculo, en realidad conocí a tres, pero uno en particular, que inicialmente yo traté de acercarme a él y como a él le horrorizaban los medios de comunicación, no quería saber nada. Y un día yo tuve otra vez un sueño y en ese sueño yo estaba con un grupo de periodistas y delante mío se cruza Maitreya. Nosotros en el auto, él en la calle. Entonces en el sueño digo, paren, ahí está Maitreya. Entonces salgo del auto y trato de acercarme a él. Y cuando me acerco a él en el sueño, siento un dolor de amor, la cosa más intensa imaginable, como si fuera una experiencia de San Sebastián atravesado por 1000 flechas en el corazón, una cosa así. Sentí que ese era el amor que tiene ese ser. Y pensé, no entiendo cómo él aguanta un dolor de amor de este tipo. Y le pregunto, maestro, ¿cómo luchamos contra el mal? Y entonces él me mira como si yo fuera prácticamente un bebé, con una sonrisa muy tierna, y me dice, sí, eso es difícil, pero mentalmente me transmite una imagen cuando uno tira una piedra al agua y se van formando círculos que se van extendiendo. Y me dice, telepáticamente, no hay que enfocarse sobre el mal, hay que enfocarse sobre el amor y siempre extender ese amor. ¿Nunca dudaste de No. todas las experiencias que estabas teniendo? No,
no, porque yo sentía que algo en mí se estaba transformando. Ajá. Yo sentí primeramente, especialmente con los periodistas, que había gente, pasaban cosas insólitas, o sea, en la mitad de un insulto, tú eres una loca, eres una obsesionada, llegaba esta energía y de repente la persona, con los ojos llenos de lágrimas, me decía, te voy a ayudar, así, pero un cambio de 180 grados. O sea, esas cosas son muy difíciles de dudar. Y el tipo de sueños que yo recibía siempre eran muy informativos, porque después de este sueño, por ejemplo, que tuve, que acabo de describir, me llamó el señor que estaba presente con los monjes hindúes cuando Maitreya en Londres les estaba dando enseñanzas. A la semana me llamó, a la semana de este sueño. Y me dice, como con un suspiro, porque era una cosa que él no quería hacer, acercarse a los medios. Dice, bueno, el maestro me ha dicho que me puedes llamar, preguntarme cualquier tipo de cosas. Él está dando unas enseñanzas ahora a un grupo de swamis y también puedes venir a verme y preguntarme lo que quieras. Y puedes invitar a otros periodistas. Bueno, yo colgué el teléfono y pensé, no puede ser. Llamé a todo tipo de gente que yo pensaba eran como más fidedignos, más serios, más entendidos en la materia. Eran como 7. Llego yo a la casa de este personaje y estaba yo con lo que llaman aquí un remis, o sea, un taxi privado. Taxi, sí. Y yo, como era un poco lejos en Londres, pero casi llegando a las afueras, le dije que se esperara ahí porque yo no sabía cuánto tiempo iba a estar. Y entro a la casa de este señor, que era un señor hindú también. Y bueno, esperamos ahí un ratito, me ofreció un té y empezó a reírse. Y dijo, yo sabía que eras la única que ibas a venir. Dije, no puede ser. No llegó ningún otro periodista. Se les ofreció una oportunidad, pero no la tomaron en ese momento. Y eso ha pasado muchas veces. Entonces, bueno, yo empecé a preguntar cantidades de cosas sobre la actualidad en el mundo, o sea, noticias actuales, sobre cosas espirituales, sobre de todo. Y había un material ahí absolutamente fabuloso, pero yo perdí noción del tiempo. Esa entrevista yo creo que duró 4 horas. Entonces, cuando finalmente terminé, le agradecí, tenía montones de apuntes, pensé, bueno, esto se tiene que publicar como sea en la revista que llevaba en ese momento Benjamin Creme y que la lleva todavía, que se llama Share International, que significa compartir internacional, ¿no? Pero en fin, es la idea de compartir, que es lo que estos maestros proponen todo el tiempo. Y entonces, cuando volví con el taxi, me pasó algo muy extraño. El taxista me miraba por el espejo en su carro, en su auto, y yo lo miraba a él, y eran unos ojos así muy, muy profundos. Y pensé, bueno, no sé, algo aquí se está produciendo un poco raro. Le conté un poquito de lo que yo había estado haciendo, porque él era también hindú, este chofer de taxi, y esa gente es muy abierta a experiencias espirituales, es poco prejuiciosa en ese sentido. Bueno, llegamos a la casa, el pobre, bueno, ya había estado horas, eso costaba lo que costara, yo lo iba a pagar, rehusó recibir un solo centavo. Yo dije, no puede ser, yo insisto, usted tiene que recibir este dinero, usted está todo el día, ha perdido todo el día conmigo. No, y no quiso recibirme ni un centavo. Bueno, finalmente como que lo presioné para que me aceptara algo, que era la 10ª parte de lo que debía, pues, y no quiso cobrarme. ¿Y por qué crees? ¿Era quién era? Yo no sé quién era. Hasta el día de hoy no sé quién era, pero fue muy notable, de todas maneras, que absolutamente se negó a recibir un peso. Vamos a escuchar un poco de música y te hago esta pregunta. ¿Eres periodista? Sí. Hemos escuchado en distintos programas, no solamente a través de todo el grupo de Share, sino acá con Martín y con Leila también, esto de que Maitreya está de alguna manera dando algunas entrevistas. Eres periodista. Es cierto. Y sí. me vas a decir, ¿te gustaría o crees que existe esa posibilidad de que algún día entrevistes a Maitreya? Pero me lo contestas luego. Vamos a la música. Bueno, no hay duda que la energía de Maitreya está aquí presente a través de esta charla y con Patricia, que de alguna manera nos está acercando a esta experiencia. Y yo siempre digo, y lo digo siempre que evocamos o invocamos el nombre de un maestro, su energía se hace presente.
Y la verdad que me encanta todo lo que estás compartiendo porque es una experiencia muy fuerte y es una experiencia que seguramente debe resonar en muchas personas que a lo mejor no han hecho contacto con Maitreya u otros maestros, han tenido improntas muy importantes en su vida. Todos saben que estas apariciones no son ni casuales y que han marcado un momento, como tú decías antes, de antes y después en tu vida. Y eres periodista y de alguna manera, bueno, me gustaría preguntarte si en esos contactos que has tenido con Maitreya, en esas visiones que has tenido a través de tus sueños, a través de estas, a través de Benjamin Creme, ¿no? En esas audiciones públicas, la posibilidad de poder hacerle una nota como periodista a Maitreya. Yo pienso que ese momento no ha llegado, porque él va por etapas a su paso y no al nuestro. Entonces, por ejemplo, duré 1 año y yendo hasta 3 veces por semana a la zona donde nos había dicho Benjamin Creme que él estaba radicado. Y íbamos y cenábamos en un restaurante, siempre el mismo, diversos periodistas, a la espera de algún contacto. Y un día estaba yo, en vez de con muchos, solamente con uno, que era un australiano de Viz News, y estaba hablando con él y de repente tengo la sensación de que alguien me está mirando a través de la ventana del restaurante y a pocos metros. Volteo, miro y me infunde una luz dorada la mirada de este personaje, a tal punto que yo tenía los ojos completamente abiertos, pero yo no podía ver nada afuera. Veía en el interior de mi cabeza una luz dorada preciosa. Y me llenaba de alegría, pero al mismo tiempo estaba yo como muy preocupada porque pensaba, me estoy volviendo ciega, tengo los ojos abiertos y no veo nada para afuera. Después de 1 minuto pasó este fenómeno y veo a ese personaje que yo había visto primero en sueño, después en visión, después otra vez en un sueño, lo veo de cuerpo presente. Y me sonríe. Y yo estaba absolutamente petrificada, o sea, lo que yo quería era salir a los gritos, Maitreya, eres tú, Maitreya, pero no podía moverme. Simplemente recibí toda esa ternura, toda esa mirada como casi paternal. Y cuando él se dio cuenta que yo lo había reconocido, bajó la cara, volteó la cara y se fue caminando muy despacio. Del restaurante se fue alejando y yo miraba todo, tenía un pantalón blanco de hilo muy fino, y una camisa blanca de manga larga, también como tipo oriental, y unas sandalias, y además tenía como un gorro de crochet blanco. Y yo miraba. Entonces cuando volteé de vuelta para mirar a mi compañero que estaba enfrente, él seguía hablándome, no se había ni siquiera dado cuenta que era lo que estaba pasando, y no le pude hablar, no le pude explicar lo que estaba pasando. Él me decía cosas y yo estaba como en otro mundo, diciéndole yes, yes, pero no entendía nada. Y al final de la cena me fui a casa y me tomó como 1 semana llamar a este chico y decirle, mira, pasó esto en el restaurante la otra noche. Y él estaba enojadísimo. ¿Cómo es que no me lo avisaste? ¿Pero qué es esto? ¿Por qué no pudiste? Le dije, es que no podía, sinceramente no podía ni moverme, ni hablar, ni nada. Quedé como flotando. Después, a la semana, fue la primera vez que realmente llamé a Benjamín para verificar una cosa tan concreta. ¿Y qué te dijo él? Se quedó absolutamente sorprendido. Primero silencio en el teléfono y después dijo, Dios mío, ¿lo has visto? Es él. Y dijo, bueno, pero por supuesto eso lo tienes que verificar tú misma si tú crees que es él. Porque él no quería ni siquiera imponerse de esa manera. Y yo le dije, pero para mí no hay ninguna duda. O sea, yo primeramente lo vi en sueño, después lo vi en visión y ahora lo veo en persona y es la misma persona. ¿Te sigue pasando esto hasta la fecha, hasta ahora? ¿Todo el tiempo? O sea, ¿tienes este tipo de contactos? No todo el tiempo, lo he visto 2 veces más, porque eso fue en octubre del 84. Ajá. Y en el 93, también por octubre. ¿Esa fue la última vez? La última vez que lo vi, creo que fue un poco después de eso. Lo vi en una mezquita. Supe que él estaba presente en una mezquita bengalí de chiitas en Londres, enseñando también ahí. Porque él enseñaba a grupos muy humildes y de 1000 maneras y diferentes religiones. Él ha dicho, he venido para los hombres de todas las religiones y de ninguna. Y él realmente practica eso. Entonces, por ejemplo, la vez que lo vi
En el 93 fue una cosa bastante extraordinaria. Yo estaba en la parada de bus muy cerca de mi casa, vestida con una gabardina gris, iba a llover o algo, una típica tarde londinense de octubre, y yo estaba muy triste porque había muerto mi madre en abril de ese año y estaba pensando en ella. Y de repente siento que alguien me está mirando y volteo un poco y veo una persona que es idéntica a Maitreya, pero no es él porque está en mujer. Pero claro, rara, porque él es tan alto que las mujeres no suelen tener esa altura. Sin embargo, se presentó así, con el pelo lacio o negro, pero como recogido de una manera elegante, atrás así, con una camisa blanca muy, muy sencilla y una falda gris muy sencilla y unos zapatos negros planos completamente sencillos, como si fuera una mujer del pueblo, pero digna, limpia, prolija. Y al mismo tiempo, por supuesto, como con una dignidad espiritual impresionante. Entonces, la miro y registro todas estas cosas como en estado de shock y de repente siento que me hundo en su mirada, que es una mirada de tanta compasión y tanta dulzura, y está como meciéndome interiormente, como si ella es mi madre y yo soy su bebé. Entonces es como el aspecto divino materno. Eso es lo que me demostró, como la divinidad en femenino. Y era un consuelo tan enorme, que realmente incluso ese duelo que yo estaba haciendo por la pérdida de mi madre cambió completamente en su calidad, porque me sentía tan acompañada. Acompañada, ¿no? Increíblemente acompañada. Patricia, ¿por qué crees que te tocó vivir esta experiencia? Ahora ya mirándolo, ¿no?, desde una nueva perspectiva, viendo tu vida para atrás, con todas las transformaciones que seguramente esto trajo. O sea, ¿por qué crees que te tocó vivirlo? Yo tengo la impresión de que a mucha gente se le brindó la oportunidad de participar en dar a conocer la presencia de estos maestros, ya sea a través de las enseñanzas que ellos han dado y de muchas maneras, o a través de experiencias propias. Yo participé en todo un ciclo de las enseñanzas de Maitreya posterior a estos eventos, cuando un personaje del grupo de monjes hindúes me llamaba, este personaje del cual yo les había hablado antes, y esto duró 4 años, un trabajo intensísimo. Me llamaba cada 2 días, o a veces yo iba donde él, hacía apuntes, arreglaba los apuntes, se los mandaba a Benjamín, el maestro de Benjamín revisaba eso además, y después se publicaba, era todo un proceso. Y eso hoy día son 2 o 3 volúmenes que se llaman Las enseñanzas de Maitreya, donde están estas enseñanzas y además las charlas de Benjamín Creme con preguntas y respuestas del público, cosas así. O sea que ya hay mucho material que la gente puede estudiar. Se llama La misión de Maitreya, volúmenes 1, 2 y 3. Y hay otro tipo de material también, por ejemplo, material del maestro de Benjamín directamente, que se llama Un maestro habla, porque mensualmente se publica un artículo de ese maestro. O sea que hay material escrito también. Participé en eso también. Pero todo voluntario, o sea, nadie vino y me dijo, haz algo con esto, ni con la visión, ni con esto, con nada. Entonces yo creo que hay, por ejemplo, participó conmigo en lo de las enseñanzas un productor de televisión de la BBC durante varios años. Él se llama Brian James y fue muy activo. A los 2 nos llamaba este personaje que estaba con los swamis, con los hindúes, y eventualmente se produjo como una especie de división de trabajo. Todo lo de la actualidad se lo transmitía a Brian James y las cosas espirituales a mí. Y bueno, se produjo este tipo de cooperación, de trabajar así con un compañero. Pero podrían haber participado muchos más. ¿Y qué pasó? Y bueno, debe ser que es un poco difícil participar en una cosa así. Porque tienes que tener una convicción del valor de esto por tus experiencias o por algo. No es simplemente que vas a hacer todo este trabajo y no entiendes para qué lo estás haciendo. O sea, a mí me parece un momento alentador de la humanidad, una cosa así. Me parece un momento interesante en el sentido de que la visión de ellos no es de que una sola persona viene al mundo y salva al mundo, sino que es un esfuerzo colectivo. Salvamos colectivamente el mundo, nos responsabilizamos, respondemos a las necesidades de los seres humanos, tanto en alimentación, agua, trabajo, albergue, en fin,
las cosas básicas de la vida, educación, ayuda médica. Tenemos que responder a esas necesidades. Patricia, ¿y crees que Maitreya está en este momento teniendo este tipo de contactos como los ha tenido contigo, ¿no? En visiones, en sueños, o te atreves a afirmar dentro de tu propia experiencia, ¿no?, que él ya está caminando entre nosotros? Sí, desde mi propia experiencia, Sí. él está aquí. No hay ningún misterio para mí ya a estas alturas. Y porque cada vez hay más gente que está teniendo experiencias con él en todas partes. Y como existe hoy día esta revista de Benjamín Crema, hay muchísima gente que le escribe contando experiencias, y algunas de estas se publican en esa revista y vienen de todas partes. Entonces hay como un aumento de reconocer este tipo de encuentro. Incluso no, o sea, al comienzo solamente escuchábamos hablar de Maitreya, pero hoy día estamos escuchando que hay un maestro en el sur de la India, que hay diferentes maestros que se están colocando en diferentes partes del mundo, y además ha habido maestros antes en nuestra experiencia Totalmente, en este mundo. O sea, por totalmente. ejemplo, no sé, un gran maestro que murió en los años 60, él era Yogananda, que mucha gente ha leído su obra, por ejemplo, Autobiografía de un Yogi. Él es un maestro. Otro fue Sri Ramana Maharshi, un extraordinario maestro de la India, un avatar del conocimiento, maravilloso. En fin, no es la primera vez, pero el propósito así muy definido de estos maestros es poner ahínco en la necesidad de compartir, en la necesidad de cooperar mucho más que competir, en la necesidad de entender que hay unas necesidades básicas que todos podemos acceder y debemos acceder a eso, y que todas las políticas económicas deberían estar dirigidas hacia eso. O sea, hay mucha gente en el mundo que muere de hambre, pero no hay ninguna necesidad de que la gente muera de hambre. Hay suficiente alimento. Es un problema de distribución. Claro. Y eso depende de la voluntad política. Y esa voluntad política, según los maestros, depende de una conciencia que va en aumento entre las poblaciones de todas partes del mundo, que se están dando cuenta que tienen que participar ellos y pedir ellos por esas condiciones sociales. ¿Qué parte te toca hacer ahora? Digamos, apareció este libro, Buscando Sí. Maitreya, Sí. y ahora vuelvo a preguntarte. ¿Sientes que Maitreya sigue al lado tuyo? ¿Es un libro que se ha propuesto para que busquemos a Maitreya? Es un libro que yo escribí simplemente contando lo que yo sabía y lo que había experimentado. ¿Cómo lo usa la gente? No lo sé, porque no tengo control de eso. Lo que te puedo decir es que existe una edición en inglés que se publicó inicialmente en Estados Unidos en el 2002. Luego se publicó en Madrid en el 2005 y después en el Japón. O sea que ya existe una edición japonesa, española, inglesa, etc. Y obviamente hay gente que responde a las enseñanzas, a los mensajes de Maitreya, responde así a un nivel muy personal y empieza en su entorno a hacer cosas que no son solamente vivir como autómatas, levantarnos, ir al trabajo, volver, mirar televisión y dormir, sino que empezamos a entender que hay que mirar el entorno y ver cuáles son las necesidades y en qué podemos ayudar, aunque sea una tarde por semana, un par de horas por semana. De alguna manera, si no hay dinero, pues dar del tiempo de uno como voluntario, cosas de este tipo. Y según los maestros, ellos se muestran mucho más optimistas de lo que uno ve, lee y entiende a través de los medios. Claro. Porque ellos ven al mundo y ven puntos de luz que se están extendiendo todo el tiempo. Y esos puntos de luz pueden ser un individuo que resolvió que va a hacer una especie de comida y comidas y cenas populares en un barrio pobre, por ejemplo. O una pequeña ONG que está trabajando en derechos humanos o en salud o en educación, en cualquier cosa. Todo eso está acrecentándose. Y también hay un movimiento en todo el mundo del público que se está, digamos que está decidido a buscar más representación
en la dirección de la política y la economía de los países. Hay como un aumento de la conciencia a nivel del pueblo en todos los países. De la misma manera que te tocó vivir esta experiencia, hay mucha gente que también ha tenido experiencias de esta naturaleza en relación a Maitreya, ¿verdad? Por supuesto. ¿Crees que tarde o temprano Maitreya se aparecerá finalmente a todo el mundo? Absolutamente, ese es el propósito de este emerger paulatino. Primero fueron pequeños grupos donde estaba sentado un largo rato en Londres, ahora no está sentado en ese barrio en particular, viaja mucho y se ha presentado en pequeños grupos de reuniones religiosas o espirituales o simplemente con aspiración a mejoras sociales, este tipo de cosas, en muchos países del mundo. Y ha hablado brevemente y obviamente por su presencia mucha gente ha recibido algunas experiencias y aunque no sepan quién es, a veces saben, a veces no, de todas maneras es un impacto fuerte. Claro que en cada cultura se le ve a Maitreya de maneras diferentes. Por ejemplo, si tú eres un ateo, vas a verlo como un maestro que ha venido a enseñar, ha venido a guiar y no tienes que darle más nota que esa. Si eres budista, vas a verlo probablemente como Maitreya Buda, porque ellos esperan el quinto Buda. Si eres una persona, digamos, con conocimientos amplios, pero no enfocado en una religión en particular, a lo mejor lo verás como una persona llena de amor, un personaje crístico. O sea, que va a aparecer de acuerdo a los códigos personales que cada uno de nosotros tenga y pueda aceptarlo a su vez, ¿verdad? Sí, por supuesto. Y ahora mismo se está produciendo un fenómeno en el mundo en el cual él está compareciendo en televisión, pero no lo presentan como Maitreya, lo presentan como un maestro, un instructor. Contame de eso. Bueno, eso empezó hace por lo menos año y medio. Él había prometido hacía muchos años que haría contacto cuando las circunstancias fueran adecuadas, según su parecer, en una cadena de televisión en Estados Unidos. Yo nunca he podido averiguar cuál, no sé cuál es, pero parece ser que él dio en total como unas 20 entrevistas. Pero, sí, pero no en individual. Según entiendo, estaba como en un grupo, en una especie de panel de gente y preguntaban todo tipo de cosas. Y no sé qué habrá pensado. ¿Dónde estábamos tú y yo? Sí, pero bueno, ya pasó claro. Esto. Y después Benjamín Creme me había dicho, va a ir a Latinoamérica también. Y yo pensaba, pero ¿cómo va a llegar a Latinoamérica? ¿De qué manera? Parece ser que gente mexicana lo vio en Estados Unidos, se quedó muy impactado por lo que él estaba diciendo y lo invitaron a México. Y allí dio también como otras 20 entrevistas, tampoco sé en qué cadenas, pero parece ser que la gente recibió eso muy bien. Millones de personas lo vieron, no sabrán quién es, a lo mejor él usa un nombre muy común y corriente, que tampoco lo conozco, pero obviamente tiene mucho que decir y él quiere que la gente responda a su mensaje, no que crean en él porque es Maitreya, sino que respondan a ese mensaje. Y después parece ser que lo invitaron al Brasil y según entiendo está todavía en el Brasil en este momento. O sea que está próximo a nuestro país. Está muy próximo, pero dependerá del libre albedrío de la gente de acá si alguien reconoce el valor de lo que él está diciendo en el Brasil y lo invitan. Si en este momento lo tuvieras delante, ¿qué le preguntarías? Le preguntaría si hay una respuesta adecuada en este momento por parte de la humanidad a este advenimiento tan maravilloso. Eso le preguntaría, si a su parecer estamos listos para recibirlo. ¿Y qué respuesta tienes tú para eso? Pienso que cada vez más. O sea, yo siento que hay una evolución en los seres humanos. Yo no siento que vamos para atrás. Quizás los gobiernos son todos muy imperfectos en todas partes del mundo, pero en la humanidad en general siento que hay mayor preocupación por lo que sucede en el mundo, por las necesidades de la gente en el mundo. Siento eso. Bueno, qué linda experiencia y qué linda posibilidad, ¿no?, que has tenido, Patricia, en lo largo ya de tantos años, de poder tener un contacto tan cercano, ¿no?, con la energía de Maitreya. Y a lo mejor me gustaría que pudiéramos cerrar esta charla con alguna reflexión, con algo que sientas que te gustaría compartir, con algo que ha resonado mucho en tu interno, ¿no?, en el corazón.
Y otra de las cosas que me llamó mucho la atención a través de toda esta charla es como que la mirada de Maitreya es una mirada que tiene una presencia realmente importante, ¿no? No es tanto lo que se dice, sino esa expresión de la mirada, la cual la has hecho mención una y otra vez. Y me gustaría que a través de tu voz pudieras compartir esa sensación, si es posible, con algo que te ha resonado a ti. Lo que yo siento y lo que he descubierto en carne propia es que el amor, entendido como amor divino, es una energía y la podemos recibir todos. Y eso es una cosa maravillosa. Hay que creer en eso y hay que creer en el poder de la transformación en la persona cuando recibe una bendición de ese tipo. Yo qué más decir, que la verdad que me ha gustado muchísimo esta charla. Me ha gustado esta posibilidad de contactar con esta energía de Maitreya a través de tus palabras y a través de tu propia vivencia. Así que invito a todos a que puedan acercarse en el día de mañana y, ¿por qué no?, darnos ese permiso de compartir toda esta energía amorosa que trae Patricia en el día de hoy. Gracias. A ustedes. Gracias. Shankara Shri